Una semana más seguimos en las ondas y seguimos pidiéndote que te asocies a esta televisión. Necesitamos 500 socios y tú eres uno de ellos. Bueno, quiero mandar un saludo muy fuerte a los compañeros de México, a Dasaira, a Nikos de Grecia, a Mike de Occupy Wall Street por este fin de semana increíble en México en unas jornadas sobre sindicalismo y movimientos sociales. Bueno, ¿recuerdan a Paco Umbral, aquel aspirante a Ramón Gómez de la Serna? He venido a hablar de mi libro. Pues yo voy a empezar este programa hablando de mi libro, Desobedientes, de Chiapas a Madrid. Acaba de salir en Popular. Es un libro que trata de trazar el recorrido de los movimientos antiglobalización y humildemente creo que puede ser un buen manual para los indignados e indignadas de últimamente. Bueno, en poco más de 24 horas empieza la campaña electoral, una campaña marcada por la crisis, por el previsible hundimiento del PSOE, por el fin de ETA y desde ayer por lo que muchos juzgamos como el miedo a la democracia. Parece que los mercados y algunos de sus voceros políticos les preocupa mucho que en Grecia se vaya a hacer un referéndum. Así que vamos a empezar el programa con un vídeo sobre lo que está pasando en Grecia. Adelante vídeo, por favor. Giorgos Papandreou quiere el respaldo explícito de los ciudadanos griegos al acuerdo alcanzado en la eurozona para solucionar la crisis de su país. Por eso ha propuesto a su grupo parlamentario la celebración de un referéndum sobre las medidas aprobadas la semana pasada en la cumbre y que incluyen la condonación del 50% de la deuda griega. En Alemania, la decisión de Papandreou de convocar un referéndum se ha recibido con absoluta sorpresa. El anterior ministro de Economía, Rainer Brüderle, ahora líder del grupo liberal en el Bundestag, socio de Angela Merkel, confiesa la irritación. Es una extraña forma de actuar, dice, para un país que está viendo cómo otros países están haciendo esfuerzos considerables para ayudarles a salir de una situación de años de mala administración. Ahora, dice, solo cabe prepararse para los efectos de una insolvencia, de una quiebra desordenada de Grecia. De suicidio político hablan algunos diarios y de que ese referéndum sobre el paquete de ayudas en realidad es un referéndum sobre Europa. En Francia, Sarkozy ha reunido también a su gabinete de crisis y dice que el referéndum es lícito, pero que el plan de rescate es la única salida. El presidente francés y la canciller alemana han convocado a Papandreou para que se explique mañana en Cannes, antes de la cumbre del G20. Es una decisión que no es buena para la zona euro y desde luego no es buena para España porque retrasa la salida definitiva de Grecia, retrasa la solución al problema de Grecia. Que de esta crisis vamos a salir por la misma puerta por la que fundamos el euro, por el control de los precios, con estabilidad de precios y con el control del déficit público y de la deuda pública. Las bolsas europeas se desploman tras el anuncio griego del referéndum sobre el plan de rescate. Bueno, para discutir de todas estas cosas volvemos a tener una mesa plural y de nivel. Nos acompañan a mi izquierda uno de los habituales del programa, Miguel Urbán, miembro de la redacción de Viento Sur y candidato de ella. Muchas gracias por venir, Miguel. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Junto a él, repite en la tuerca Sara Porras, miembro de Izquierda Unida. Gracias, Sara. Gracias a ti, Pablo. A mi derecha se estrena en la tuerca Pedro Insúa. Pedro es miembro de la Fundación por la Defensa de la Nación Española y colaborador de la revista Catoblepas. Bienvenido a la tuerca. Muchas gracias. Y por último, otro de nuestros analistas habituales, Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política en la UNED. Bienvenido, Ramón. Hola, gracias. Bien hallados. Bueno, no podíamos dejar de empezar por Grecia a la vista de los acontecimientos, a pesar de que vamos a hablar de la campaña electoral. ¿Qué os parece que todo el mundo esté tan preocupado porque se convoque un referéndum en un país? Miguel. Lo de Grecia yo creo que ya está llegando a unas cotas de surrealismo tan brutal. Yo creo que deja abierto una serie de cuestiones muy interesantes que yo creo que no podemos dejar de apuntar, ¿no? Lo primero, la convocatoria del referéndum y sobre todo las reacciones de las principales cancillerías europeas, de la Troika y de demócratas de toda la vida nos está llevando claramente a una duda, ¿no? O a una tesitura, democracia o mercado, ¿no? Yo creo que es verdaderamente este referéndum está poniendo esto encima de la mesa, pero está poniendo también otras cosas encima de la mesa, ¿no? Está poniendo los chantajes tan brutales a los que se está sometiendo al pueblo griego.
teóricamente estábamos hablando de rescates, de solidaridad, y hoy mismo nos han dicho que si el pueblo griego pone encima de la mesa un referéndum, Sarkozy y Merkel puede ser que congelen el fondo de ayudas de 8.000 millones. Esto lo ha dicho el Financial Times hoy mismo, ¿no? Evidentemente, ¿es solidaridad? ¿Es rescate? ¿O es un mero chantaje que encubre un expolio tan brutal del que se está haciendo en Grecia, ¿no? Y había otra cuestión. Siempre nos decían que el voto era la fiesta de la democracia, ¿no? Yo nunca me lo creí, pero es que, claro, viendo el tema de Grecia, si los demócratas de toda la vida ponen el grito en el cielo porque la gente vote y porque la gente decida, nos lleva a cuestionarnos claramente si siguen pensando que el voto es la fiesta de la democracia. Y dos cuestiones antes de terminar. Otra es que nos está llevando a cuestiones tan graciosas como lo de López Garrido esta mañana en un debate, en una tertulia de la radio, ¿no? Donde decía, claro, es que el referéndum solo puede ser para cuestiones importantes de calado como reformas constitucionales, ¿no? Claro, como la que hemos hecho ahora y nadie ha convocado un referéndum, ¿no? Lo cual yo creo que tiene memoria a corto plazo muy pequeña. Y el que estaba al lado, el otro tertuliano, le decía, es que es verdaderamente una irresponsabilidad hacer un referéndum, porque se sabe que el 70% de la población griega está en contra de este rescate. Claro, es una irresponsabilidad hacer un referéndum cuando se pierde o cuando hay posibilidades de perder, ¿no? Lo cual nos está llevando verdaderamente a esto. Y por último, la reacción de la izquierda griega, ¿no? Que yo creo que también es sintomática y sobre la cual habría que hablar, ¿no? Yo creo que rechazando el propio referéndum y poniendo encima de la mesa la cuestión de la necesidad de unas elecciones anticipadas. Yo creo que no hay que contraponer claramente elecciones anticipadas con referéndum. Yo creo que es necesario unas elecciones anticipadas porque no solo se debe poner en cuestión un plan y una medida de ajuste puntual, sino una política que se lleva haciendo en Grecia por parte de los dos partidos mayoritarios durante muchísimo tiempo. Con lo cual yo no antepondría, sino creo que son compatibles elecciones anticipadas en Grecia y referéndum. Pedro. Bueno, yo siguiendo un poco la línea, efectivamente yo creo que aquí se ponen de manifiesto pues, un montón de contradicciones, ¿no? Del europeísmo, digamos, entusiasta, ¿no? En que parte al hacer los análisis de una Europa unida, ¿no? Y parece que los griegos ahora, que son avariciosos, que son egoístas, ¿no? Pues que se quieren ir por peteneras, y los generosos alemanes pues se sienten mal porque los griegos van a lo suyo. Cuando, claro, lo que desfigura completamente el análisis es partir la premisa de la unidad de Europa. Europa no es una unidad, por lo tanto aquí se pone de manifiesto como no lo es. Entonces, Grecia tiene sus intereses y aquí, en este caso, pues los intereses, si se quiere, de una parte, de una facción griega, en este caso la gobernante, que por razones internas, por las razones que sean, busca en ese referéndum pues, poner de manifiesto también o tratar de salir a una situación pues, complicada, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la manera que se tiene de analizar estas cosas, sigue un poco la metodología individualista, vamos a decirlo así, propia del neoliberalismo, en la que no se cuenta con los estados, precisamente como unidades políticas de acción, que son las unidades, digamos, si en química podemos hablar de los elementos, de la tabla de los elementos, para hablar algo de química, pues para hablar algo de política, las unidades fundamentales son los estados. Si no los vemos, si empezamos a hablar de globalización, de ideas completamente extravagantes, tú decías, completamente de acuerdo contigo, Miguel, tú decías surrealistas, yo diría pues extravagantes, es decir, que no contemplan los estados como unidades de análisis, pues entonces ocurren estas cosas, que de repente plantean un referéndum, pues se caen todos los palos del sombrajo al personal, y entonces pone de manifiesto pues, una cosa parecida a lo que se planteó con la Constitución Europea famosa, ¿no? Que era una trampa, era un tratado constitucional, o sea, no es un tratado de una constitución, no puede ser ambas cosas, ¿no? Tratados entre varios estados y una constitución es de un estado. Pero aquí se trataba de hacer una cosa mixta, una especie de híbrido, ¿no? Tratado para una constitución, y resulta que Francia dijo que no, y adiós la Constitución, ¿no? Menuda Constitución europea, si un otro país dice que no, se va a ganar. Sara. Bueno, yo coincido mucho en gran parte de la intervención que hace Miguel Urbán. Yo creo que sobre la mesa hay una cuestión clara, ¿no? Que además él ha citado muy bien, democracia o mercado. Es decir, por un lado
a cuanta más democracia, más pánico entre los mercados, ¿no? Y de hecho con eso creo que tienen que ver todas las intervenciones que ha habido en ese sentido. Y luego además se desmonta otro de los grandes mitos. Yo creo que queda claro después de las declaraciones de Merkel y del resto de instituciones, porque ella casi que es una institución en sí misma, ¿no? De Europa sobre la cuestión del referéndum, es que no es falso que el Banco Central Europeo esté rescatando a Grecia a través del dinero. Es decir, Grecia está rescatando a Europa a través del sacrificio de los griegos. Aquí lo que no se dice es que obviamente tiene problemas quien debe, ¿no? En este caso es Grecia, que ha recibido dinero, ha aceptado el dinero, pero también tienen problemas los acreedores. Es decir, todos estos bonos alemanes, todas estas pensiones de los alemanes que dependen de que realmente se ejecute el pago, ¿no? De eso nos está hablando, y yo creo que la centralidad también se tiene que trasladar ahí, ¿no? Es como quien lleva droga a la puerta del colegio. Es decir, los niños están consumiendo droga, ya bueno, alguien lo lleva. Es decir, Grecia ha aceptado una serie de medidas porque además el problema no es que acepte los recortes, ¿no? Ha ido aceptando una serie de recortes cada vez más grandes, lo que está llevando a una evidente quiebra del país y además una contracción absoluta de la economía, con lo cual está cayendo en picado el consumo y va a impedir que ese país cada vez genera más deuda, con lo cual va a impedir que ese país realmente pueda salir en algún momento de la situación en la que le han puesto, ¿no? Yo hablaría directamente de golpe de Estado, ¿no? Porque además esas amenazas que han hecho de gobierno de concentración nacional, ¿no? Tienen que ver con eso, con que en el momento en el que un dirigente, que por otro lado también es cuestionable, ¿no? Hasta qué punto Papandreou dice voy a legitimar de alguna manera esto a través de una consulta ciudadana. Bueno, mire usted, es que aparte de todas las huelgas generales que lleve, obviamente la ciudadanía no vamos a seguir aceptando que la única salida a una crisis que no hemos generado es que nos sigan recortando derechos y nos sigan recortando y se siga aumentando las listas del paro, ¿no? Eso por un lado, que la legitimidad de la pregunta en sí yo ya la pondría en cuestión, ¿no? Pero además, sobre todo, es toda esta parafernalia que se ha montado sin ningún tipo de vergüenza por parte del Partido Socialista, del Partido Popular en el caso de España y de las instituciones económicas, por supuesto, ¿no? Hablabas tú de las declaraciones de López Garrido, también las declaraciones de Rubalcaba, ¿no? Hacer, explicar, o escuchar, hacer y explicar, ¿no? Ha explicado que esto es una mala decisión justo después de que además Tomás Gómez dijera que hay que pelear por lo que se quiere, ¿no? Votar con rebeldía al 20N, intentar rescatar el estado de bienestar o defender lo que queda del estado de bienestar, pero al mismo tiempo están manteniendo la postura que mantienen en Grecia, ¿no? Yo sinceramente hablaría de un golpe de Estado orquestado por las instituciones financieras. Ramón. Eso del golpe de Estado está muy bien visto, creo yo. ¿Sabéis que hay un chiste que viene circulando en los círculos políticos y económicos alemanes en los últimos días, que dice que la solución de Grecia es un golpe de Estado militar? Como cuando los alemanes cuentan un chiste, hay que tomárselo en serio. Lo primero que ha hecho Papandreou, no sé si lo sabéis, ha sido sustituir a toda la cúpula militar entera y luego a decir que no existe ninguna posibilidad de golpe de Estado. Bueno, rutinario, de hecho. Era un tema rutinario que ya estaba planteado. Claro. Justamente. Una cosa de, que no se lo creo. Asuntos de trámite. Sí, asuntos de trámite que ya eran viejecitos. Sí. No, hay más cosas, porque claro, es que esto a mí me resulta interesantísimo, y supongo que a todos, ¿no? Porque, claro, es que está poniendo al descubierto todas las miserias de esta historia, ¿no? Pero todas, aquí no queda nadie bien parado, ni el propio Papandreou, por cierto, que no. Fíjate, una cuestión, esa contraposición que haces, Miguel, que ciertamente es así, ¿no? Mercados o democracia, yo la matizo porque es que esto no son mercados. Esto es un atajo de sinvergüenzas, ladrones, especuladores, codiciosos, explotadores, que se hacen pasar por el mercado. El mercado es otra cosa. El mercado, en la teoría de Adam Smith, es otra cosa. El mercado es democrático. Es lo más democrático que hay. Tú llegas, tienes una cosa, la cambias por otra, en fin, es la organización natural de la gente, es el mercado. Esto no es mercado. Le llaman mercado porque quieren ampararse en un nombre aceptable. Pero no, esto es una conspiración del capital, que es lo único que se ha internacionalizado en los últimos 50 años. El proletariado anda por ahí dando gritos diciendo que viva el internacionalismo, pero los que verdaderamente se han internacionalizado porque no tienen patria es el capital. Y estos han visto que dentro de esta crisis
que por cierto no hay que ser eurocéntricos, es europea y norteamericana, en todos los países desarrollados, países capitalistas. En América Latina no hay crisis, y en Asia tampoco, en África es que no hay nada, ni crisis. Llevan en crisis toda la vida. Entonces, claro, esta es una crisis que se ha enfocado especialmente en Europa porque dada la situación del euro, que es una situación completamente falsa, una moneda que no tiene detrás un Estado, no es una moneda fuerte, se ponga como se ponga, pues han ido ahí a beneficiarse. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que, pues efectivamente, han estado apretando las tuercas en la parte más débil, que es la parte griega, la han sometido a todo tipo de chantajes y tal. Se han portado, y cuando digo digo así porque yo no lo he hecho, y como yo, supongo que ninguno de los de aquí, son esos señores que hablan de los mercados y tal, se han portado como un atajo de matones, abusones, porque aquí ya no hace al caso saber si los griegos engañaron hace 10 años o 15 años, que tal igual, aquí ha engañado a todo el mundo, ha hecho trampas todo el mundo. Hombre, empezando por los franceses y por los alemanes, los primeros que rompieron el pacto, que se saltaron el límite del 3% del déficit, fueron los alemanes y los franceses. Y se cargaron la estructura de la Unión Europea porque como nadie pudo imponerle sanciones, a continuación todos los demás dijeron a barra libre. Claro, de eso se han olvidado. Y ahora solamente se acuerda de que los griegos y tal. Aquí juegan un montón de cosas, ¿no? Juegan prejuicios, muchos prejuicios. ¿Pero qué se han creído estos griegos? Pero bueno, fíjate los alemanes, nosotros que somos tan trabajadores, tan ahorrativos, tan no sé qué, y estos sinvergüenzas que viven por encima de sus posibilidades, nos han engañado a todo el mundo y tal, que paguen. La perspectiva PIG. Que sufran. Esta se mantiene, que claro. antenazi, ¿no? Sí, no, es más odioso, todo esto es más odioso y yo por eso pues me he hecho papandreudista, o que se diga eso, soy partidario de Papandreou, he salido dando gritos viva Papandreou, viva Grecia, porque así se hace, porque después de escuchar a todo este atajo de hipócritas diciendo, y luego los otros, están primero los codiciosos y luego están los hipócritas. Los codiciosos son los que dicen que hay que ganar dinero a toda costa, los hipócritas son los que dicen qué pena. La economía domina sobre la política. Si fuera al revés, mejor no cantara. Y ahora que es al revés, que la política domina sobre la economía, porque este tío ha tenido las narices y los arrestos de decir, bueno, ya basta. Ahora se consulta al pueblo, Vox Populi, ¿verdad? Que es sabio. Ahora se ponen todos como fieras y mezclan las amenazas con los chantajes. Hay que escucharlos a todos. Parecen un bandoneón. Y claro, en definitiva, ¿de qué se trata? Pues simplemente de tomar una decisión política en una situación desesperada. Porque ya no se puede explotar más a Grecia. Pero es que ese es el fatalismo del capitalismo. No les puede explotar más y tienen que hacerlo. Porque si no, siguen con Grecia. Entonces tienen que empezar a venir con España y con Italia. Y claro, luego resulta que están los bancos alemanes. Según he podido enterarme, los bancos españoles están pillados en Grecia en 900 millones de euros. Que eso no es nada, es poco más o menos lo que se lleva cualquiera de estos sinvergüenzas cuando arruina una caja. Se los asigna así como pensión, más o menos, ¿no? Los que están pillados son los otros, claro. Entonces tenga muy bien aquí la inteligencia. Claro, teníamos mucha razón de lo que viene diciendo. No es que nosotros estemos salvando a Grecia. No se está salvando a nadie, ese es el problema. Se está condenando. Exacto. Aquí estamos condenando directamente. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Sí os voy a pedir que seáis más breves en las siguientes intervenciones porque nos hemos comido un bloque de discusión. Podemos seguir con lo mismo, pero ya a partir de la campaña electoral. Sí, te lo ruego. Una campaña electoral que está siendo extraña. A mí hay un vídeo del PSOE que me ha sorprendido mucho y que quería poner aquí. Es un vídeo que recupera el problema de la lucha de clases. Vais a ver. Adelante vídeo, por favor. Más tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Corre, hija, corre. Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna, favoreciendo la escuela privada y concertada en detrimento de la enseñanza pública. Pelea por lo que quieres. Partido Socialista. Bueno, este vídeo es sorprendente porque lo podíais haber firmado en Izquierda Anticapitalista sin ningún problema.
Mi pregunta es, ¿por qué en esta campaña el Partido Socialista, al mismo tiempo que ha defendido recortes sociales en los últimos tiempos, plantea una campaña con un eje discursivo tan a la izquierda? ¿Cómo queráis? Dale. A mí me parece que tampoco es sorprendente, digamos, en el Partido Socialista, ¿no? Esta ambigüedad característica de la socialdemocracia, ¿no? Del renegado Kautsky en adelante, pues no sorprende, vamos. Es decir, el Partido Socialista, su campaña electoral, año tras año, 4 años cada 4 años, incluyendo las autonómicas, etcétera, consiste más o menos en dirigirse a la mitad de la población española, vamos a decirlo así, la mitad. Ellos creen que es la mitad de la población española, posicionándose como la vanguardia de la humanidad, como aquel partido que viene a sacar a España después del franquismo, etcétera, de la caverna franquista, ¿no? Ellos son los que están destinados, son los artífices de ese cambio, ¿no? Como decía las primeras elecciones del año 82, ¿no? Es el cambio, que a España no la reconocerá ni la madre que la parió, que decía Guerra. Entonces, en ese dualismo que maneja Maniqueo, pues todo lo demás, que no sea el Partido Socialista, pues está en los extremos. Sea de extrema izquierda, que hay que intentar más o menos canalizarles, según ellos, porque son de la extrema izquierda, también es muy problemático de definir, para canalizarles a través de ellos mismos, ¿no? Es decir, y en ese sentido Izquierda Unida ha sido fagocitada completamente, ¿no? Ha sido, desde el punto de vista parlamentario, ha sido absorbida por el Partido Socialista, ¿no? Y por una ley electoral que ha promocionado... Una ley electoral, exactamente, una ley electoral... O sea, que no es solo una ley electoral contra que la Izquierda Unida no ha tampoco manifestado demasiado. Tampoco demasiado. Sobre todo teniendo al PNV, etcétera, con menos votos y con 6 diputados frente a 2, etcétera, etcétera. Esto no lo ha puesto en manifiesto. Izquierda Unida ha peleado constantemente, no es al margen, porque tú haces una serie de afirmaciones. Izquierda Unida ha peleado constantemente denunciando la ley electoral y denunciando además por qué se construye una ley electoral, porque no es baladí, no es de repente sino que aspira pues a justamente eso, dar preponderancia a los partidos nacionalistas y al bipartidismo. Yo con el tema de este vídeo no coincido contigo. Sí que es verdad que el PSOE ha tirado muchas veces el voto útil del PSOE, lo ha encaminado a un discurso como más obrerista, ¿no? A mí no se me olvida pues aquella época de guerra en que decía no te quieren porque eres hijo de albañil, ¿no? Y eres hijo de portera, y presentaba a Juan Barranco y a todos así, como dándole una calidad como más obrerista. Pero yo creo que ahora hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, intentar limpiar al candidato, es decir, Alfredo Rubalcaba no ha sido cualquiera, ha sido ministro del Interior, ha sido artífice o ha estado en la cocina de todas las reformas que ha habido, incluida la reforma laboral, la reforma de las pensiones, es decir, reformas sin matices.